Charla. Bien. Primero que nada, presentarnos, bueno, me presento yo, soy Valentina Giraudo, coordino lo que es Córdoba, capital. Voy a estar medio dirigiendo lo que va a ser esta charla. Formo parte de Jóvenes Republicanos, para aquellos que no nos conozcan, hay mucha gente, un grupo de jóvenes apartidarios que lo que nos tiramos más para la centro-derecha, y lo que estamos buscando ahora dentro de todos nuestros objetivos son tratar de pelear contra el adoctrinamiento en lo que es las escuelas, las universidades, presentándoles a grandes personalidades de nuestro país, que han hecho mucho por nuestro país, y es por eso que hoy le damos la bienvenida al ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, durante la etapa 2017-2019, en la presidencia de Mauricio Macri, personalidad clave en el acuerdo Unión Europea-Mercosur y ex embajador en Portugal y Francia, Jorge Fabri. Muy bien. Vos me Bueno, decís cuándo empiezo. ahora si quiere presentarse, así A nos ver, vamos conociendo. en primer lugar, yo, a través tuyo y a todos los que están escuchando, quiero agradecerles que dispongan de un sábado a la tarde. Yo no sé dónde están todos físicamente. Los que están por acá en la zona de Capital saben que tenemos un día particularmente agradable, por lo tanto es un esfuerzo ahora sentarse y charlar un poco, pero me parece algo muy necesario, muy oportuno que compartamos reflexiones, porque mi idea es contar un poquito una visión que tengo de dónde estamos parados en este momento, pero al mismo tiempo me gustaría que después pudiéramos generar un diálogo un poco más interactivo a través de las preguntas o de las inquietudes que ustedes quisieran plantear, de la forma en que Valentina lo haya, no sé, coordinado para que esto ocurra. Pero como les decía, uno de los defectos que ha tenido gran parte de nuestra historia, que tiene su justificación o su explicación, tiene que ver con el hecho de que hemos estado muy desatentos a la marcha de los acontecimientos globales o del mundo. Nuestra ubicación geográfica, el hecho de tener un país con una enorme cantidad de recursos, tanto naturales como buen capital humano, ha hecho que viviéramos ensimismados en gran parte de nuestra historia, no prestando con suficiente celeridad atención a lo que estaba pasando en el mundo, y eso nos llevó a cometer errores. Solo muy gradualmente, en la última parte del siglo XX, llamemos así, desde mediados de los 70 en adelante, comenzamos a tratar de dar una visión que tuviera que ver con dónde se paraba Argentina en el mundo, o con quién se paraba Argentina en el mundo. Y quizás el primer proyecto que yo puedo mencionar sobre esto es lo que fue la iniciativa de aproximación a Brasil a través del famoso programa de integración Argentina-Brasil, que es una iniciativa del presidente Alfonsín con el presidente electo de Brasil, que era Tancredo Neves, pero que lamentablemente falleció en el interreño entre la victoria electoral y la asunción del mando, y quedó el presidente Sarney. Pero digamos, esa segunda parte de los años 80, además de la recuperación de la democracia en Argentina, en Brasil y en otros países de la región, coincidió con esta idea de decir: Argentina sola no puede. No puede en términos de su política, llamemos así, comercial, de su vinculación económica, y comienza un diseño de una aproximación, de una mayor interacción económica y comercial entre Argentina y Brasil, que deriva después, al sumarse ya Uruguay y Paraguay, en el proyecto del Mercosur, que es lo que domina, digamos, nuestra historia de política exterior de manera muy preeminente en todos los años, a lo largo del 90 y prácticamente hasta diciembre del año pasado. Esto tiene que ver con una visión que me parece muy importante, de entender que Argentina no es suficiente ni como mercado ni como actor para poder tener el nivel de bienestar y prosperidad que desea para todos sus habitantes, solamente con la dimensión de Argentina. Y este compartir esfuerzos no solo tiene la oportunidad de la geografía,
sino también el hecho de que con Brasil, con Uruguay, con Paraguay y desde la recuperación de la democracia en Chile, con Chile, una visión de cómo podemos estar en el mundo, qué tipo de valores defendemos, que queremos sociedades en libertad, sociedades democráticas, sociedades que respeten los derechos individuales, que respeten los derechos humanos, que respeten la propiedad, la separación de poderes. Esta es la visión que alimenta, el sustrato que alimenta de dónde me paro yo en el mundo o con quién me paro en el mundo. Esto no quita que hay interacciones que tienen que ver con nuestras relaciones, llamemos así, de larga data y no siempre exentas de complicaciones, como las que hemos mantenido con los Estados Unidos, o todas las vinculaciones que hemos tenido con las naciones europeas, ya sea por vínculos históricos, como España o Italia, por los vínculos de inmigración que provinieron de tantos puntos de Europa, que nos han hecho, de alguna manera, un país que tiene una impronta europea importante, que está dada por nuestros inmigrantes. No es que somos más finos por estar vinculados a Europa, sino que los modos de vincularnos socialmente, familiarmente, los valores en los que creemos, los valores de la familia, los valores de la amistad, todo esto proviene de esta, llamemos así, ascendencia o descendencia que tenemos de muchos de los países europeos, y que es un elemento valioso en términos de lo que fue todo el proceso negociador Unión Europea, del acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué con la Unión Europea? Bueno, porque tenemos un mercado mucho más grande en Europa, digamos, el mercado del Mercosur, todo sumado, son 240 millones de habitantes, que dan una escala de mercado para generar una mayor eficiencia, competitividad de nuestros recursos para vender en el mercado, que está definido por ser una unión aduanera. Básicamente es una región donde todo lo que producimos circula, con características después de mayor detalle, pero circula con un arancel cero, o sea, no pagamos aranceles para ir de un lado al otro, de Argentina al Uruguay, o de Uruguay a Brasil, o de Brasil a Argentina o a Paraguay. Cuando nos vinculamos con la Unión Europea es por entender que ya el mercado de 240 millones de habitantes no resulta tan competitivo si no es vinculándose con un espacio económico mayor. Hay una cuestión relevante que tiene su lectura también política, que es el hecho que a lo largo, sobre todo de los años, de toda la década del 2000 al 2010 y de 2010 al 2020, sobre todo la primera de estas dos décadas, hubo una intensificación de la búsqueda de todos los países de tener mercados a los que pudieran tener acceso preferencial, sea por la proximidad, sea por los recursos de los que los disponen, pero negocian de alguna manera acuerdos que facilitan la entrada de esos productos. Lamentablemente, la unión aduanera del Mercosur se quedó un poco parada en los dramas internos de los países miembros, sean los dramas que en algún momento tuvo o tiene Argentina, en los que tuvo o tiene Brasil, lo mismo para Uruguay, lo mismo Paraguay, y cuando estamos alrededor de la mitad de la década que ya terminó, nos encontramos que gran cantidad de países han hecho acuerdos entre bloques o entre regiones o directamente bilaterales, por los cuales se conceden preferencias arancelarias en favor de los productos de una y otra parte. Esto lo podemos mencionar, por ejemplo, en algo que es como una especie de muletilla de nuestro acontecer político y económico, cuando repetimos permanentemente, pero miren cómo Chile exporta allá, acá, y por qué los vinos chilenos están en tal parte, y por qué tal otro producto de Chile está. Bueno, porque Chile, desde el fin de la etapa de Pinochet, hace toda una política de celebrar acuerdos de preferencias arancelarias que le permitieron colocar diversos tipos de productos, sus frutas, sus minerales, sus productos vitivinícolas, en condiciones más favorables en determinado mercado. Y por eso es habitual encontrar en cualquier destino que se haya podido visitar un vino chileno antes que poder conseguir un vino argentino, siendo que los nuestros vinos son de una calidad excelente, hasta me atrevería a decir en muchos casos superior a la de un vino chileno. Sin embargo, no está tan disponible porque nosotros no hemos luchado por conseguir mercados. En el 2013, 14,
Argentina, como miembro del Mercosur, tenía solamente acuerdos preferenciales, 2 a nivel internacional, con relación a Chile, que tenía más de 57. Y si ustedes van por distintos países del mundo y se miran cuántos acuerdos han celebrado, tienen esa virtualidad de haber hecho mucho más trabajo de búsqueda de mercados. Esto fue el objetivo principal que que tuvimos durante la gestión del presidente Macri. Tratar de consolidar la búsqueda de los mercados para la producción argentina, porque es un país, Argentina, que necesita de recursos que provienen de los préstamos. Todos conocen nuestra trayectoria en materia de recibir préstamos, sea de instituciones multilaterales o de otros países. Estamos considerados una especie de deudor crónico, y al mismo tiempo de ser un deudor crónico, somos como un defaulteador serial de nuestras deudas, sea de empresas, sea del Estado Nacional. O sea, tenemos una pésima trayectoria crediticia a la luz de lo que podrían ser los estándares con que alguien decide prestarle a otro. Sino de la inversión directa. Ahora, la inversión directa, para tener la posibilidad de recibirla, dada la inestabilidad que han tenido nuestras políticas económicas, financieras, pero también nuestros regímenes jurídicos, la alteración de las condiciones iniciales de un contrato que nos han llevado a enfrentar multiplicidad de litigios en foros, llamemos así, de nivel público, en foros o en tribunales de tipo privado, como puede ser la Corte de Diferencias Comerciales que funciona en París, el CIADI. En distintos lugares hemos tenido este tipo de enfrentamientos porque provienen de todas estas alteraciones que dicen, bueno, como darte la plata, te tengo que cobrar un interés altísimo por la duda que no me pagues. Si tengo inversiones directas que hago con mis empresas, pero vos me cambias las condiciones, terminamos muy usualmente en juicios de reclamación por alteración de los contratos. La otra pata que tenemos para conseguir los recursos que Argentina necesita es obviamente nuestro comercio exterior. Y nuestro comercio exterior es insuficiente para generar todos los recursos que Argentina necesita, no solo para pagar las deudas que contrae, sino para sostener el nivel de una sociedad que quiere tener un nivel de bienestar, que quiere dar a sus ciudadanos un buen nivel de vida, educación, salud, programas de vivienda que nunca han estado en los tiempos últimos o modernos, pero todo esto es una expectativa que el comercio exterior no logra responder o consolidar suficientemente. Cuando hablamos de esto, entramos después que tenemos muchos impuestos, la tasa de cambio cambia. Bueno, hay muchas explicaciones, pero hay que hacer un esfuerzo extraordinario para lograr que nuestros productos estén en el mundo. Y lograr que nuestros productos estén en el mundo tiene que ver también con un posicionamiento, llamemos así, político y estratégico. En nuestra región, obviamente, tenemos el espacio del Mercosur, un espacio que ha funcionado con muchísimas complejidades, porque nos hemos encargado unos y otros de los miembros de poner trabas de algún tipo. Hemos tenido diferencias con Chile que son muy significativas. Hemos tenido diferencias grandes con los Estados Unidos. Todo esto tiene que ver con qué necesita alguien, quién quiere comprar lo que yo tengo. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para nosotros, a lo largo de toda nuestra historia y más allá de las rencillas políticas que en diferentes etapas hemos tenido, Estados Unidos se ha comportado como un prestamista de primer nivel, o sea, nos ha prestado plata, sea directamente o fundamentalmente a través de su accionar en los organismos multilaterales, donde Estados Unidos tiene un peso definitorio, marcante. Estados Unidos era uno de los inversores relevantes de la economía argentina, y Estados Unidos es un gran productor de lo mismo que Argentina produce. Argentina tiene producción de acero, tiene producción de caños sin costura, tiene producción de manzana, tiene producción de carne, tiene producción de trigo. Todo eso Estados Unidos lo produce. Por lo tanto, su decisión de comprarle a Argentina es una decisión que tiene un contenido político. En esta última etapa de los últimos 20 años de historia, hemos asistido también a la surgencia
de China como un gran poder mundial, un poder que rivaliza, o una nación que rivaliza con los Estados Unidos decididamente en primer lugar, y también tiene rivalidades o competencias con los que integran la Unión Europea, con países como Japón, o sea, con las otras grandes economías mundiales, y en esto se ha consolidado y tiene para nosotros una característica singular, que es el hecho que todo lo que nosotros producimos, China lo necesita. Necesita nuestra carne, necesita nuestra soja, nuestra carne de vaca, nuestra carne de porcina, nuestra carne aviar, necesita de los manufacturados de la soja. O sea, Argentina dispone de recursos naturales que a China, en su proceso de crecimiento y con su población de 1.400 millones de habitantes, le interesa. Obviamente China tiene toda una visión de cómo se llevan adelante las relaciones comerciales, que tiene que ver con un posicionamiento político, que tiene que ver con un alineamiento con ciertas posiciones que le interesan a China en el mundo multilateral, y esta es la interacción en la que hemos vivido prácticamente de manera muy acentuada en los últimos años. El anterior gobierno de la señora Kirchner hizo una cantidad de acuerdos de gran relevancia para China, que eran la construcción de 2 represas, las explotaciones de litio en el norte, en la zona de Salta y Jujuy, las explotaciones minerales en San Juan, objetivos que tenían un contenido estratégico más relevante, como por ejemplo la central nuclear de tecnología china, que es un proceso propio diseñado por los chinos, que es de algún modo un elemento, una decisión totalmente política, porque la Argentina tiene explotación de sus recursos en materia de energía nuclear desde de la década del 60. Y nosotros, a la altura de celebrar los acuerdos con China para la central nuclear con tecnología china, nosotros ya teníamos 3 centrales de producción de energía eléctrica a partir de energía nuclear desde el fin de la década del 60. Por lo tanto, éramos un país con experiencia, con desarrollo, con tecnología, no necesitábamos la tecnología china, pero parte de los acuerdos que tienen que ver con asistencia financiera, con compras que hace el gobierno chino, se tradujeron en que tuviéramos que entrar en el proyecto de la central nuclear de tecnología china. También con estos elementos vinculados al espacio ultraterrestre, sea con el telescopio que funciona, el telescopio del espacio profundo que funciona en San Juan, pero la estación de Neuquén, que es una estación dedicada a la observación del espacio ultraterrestre, que tiene que ver con el movimiento o la geolocalización de los satélites propios y de otros países que están operando en esa zona. Todo esto define que el mercado que a nosotros nos ha interesado en China, en función de nuestras necesidades de tener un mayor comercio exterior, se traducen en una contracara de tipo político. Esto para mostrarles que todo lo que tiene que ver con el posicionamiento, llamemos así, internacional o político de Argentina, tiene repercusión sobre nuestra vida interna, sobre la marcha de nuestra economía, sobre todo en los últimos, pongamos, los últimos 20 años, en los que necesitamos de poder exportar, de poder estar vinculados comercialmente con el mundo. Esta es una tarea que la hemos desarrollado como Argentina de manera muy dispar. Hemos cambiado mucho las orientaciones, las reglas, y esto se traduce en incerteza por parte de nuestros socios. En los años, digamos, de la primera parte de la década del 2000 al 2010, teníamos una vinculación importante con Chile, que es un socio extraordinario para nosotros, además por estar sobre la costa pacífica, lo cual viabiliza muchísimo toda la conectividad de muchos productos o de muchas producciones de nuestra región hacia el Pacífico, toda vez que el Pacífico hoy es uno de los mercados dinámicos y de mayor crecimiento, no solo en China, la India o lo que ya era Japón, sino en los que integran el conjunto de países del sudeste asiático. Entonces, ese diálogo que teníamos con Chile lo rompimos de una manera brutal cuando cortamos el suministro de gas a Chile, por una cuestión más bien, una decisión de contenido político y por una situación de manejo de los recursos gasíferos que teníamos dentro de Argentina, que entraron en toda una problemática que solo se logró revertir a partir del año 2016 en adelante.
Pero ese hecho de la ruptura de diálogo y de la desconfianza generada con Chile complica extraordinariamente y costó mucho volver a retomar un acuerdo de integración con Chile que solamente lo pudimos suscribir en diciembre de 2017. Es con el país con el cual tenemos el acuerdo de integración y libre comercio más rico y más importante de todos los que ha suscrito Argentina en todos los últimos años. Pero esto para mostrar la incidencia que algunas decisiones pueden tener sobre las relaciones bilaterales que hicieron que en el 2013-14 tuviéramos una relación muy fría o mala con un socio clave como Chile, pero también la teníamos mal con Uruguay, donde los elementos que lo habían generado era la disputa por la erradicación de las pasteras y el impacto ambiental que las pasteras podían producir, que llevó prácticamente a una interrupción de la vinculación física a través de los puentes sobre el río Uruguay, que paró proyectos y optimización de todas las iniciativas vinculadas a la represa de Salto Grande, pero teníamos también una muy mala relación con Brasil, que se había ido generando sobre diferencias comerciales, que además coincidían con problemas internos dentro de Brasil, de cuestionamientos de los liderazgos políticos, que todo esto incidió además en la marcha del Mercosur. La marcha del Mercosur tiene un momento así de florecimiento, en el momento que nacen, alrededor del 93, 94, 95. En el 95 se firma el acuerdo para iniciar una negociación Unión Europea-Mercosur, que realmente se inicia en el año 98, pero después Brasil entra en una crisis, que es la famosa crisis del mandato del expresidente Fernando Henrique Cardoso, cuando ellos empiezan a vislumbrar un poco más de tranquilidad para volver al frente negociador externo, Argentina entra en la crisis del 2001, 2002, de la cual recién empezamos a salir gracias a los precios agrícolas en el 2003, 2004, y cuando esto ocurre, a su vez Europa entra en un proyecto distinto que no tiene que ver con una crisis, sino con una crisis económica, sino con una crisis de seguridad, que era la necesidad de ampliar el espacio europeo y las reglas de homologación de una sociedad de bienestar con países que no estaban incluidos y incorporan 10 nuevos países, y ese proceso lleva una cantidad de tiempo que no les permite asignar recursos a una negociación como la que veníamos encarando todavía muy tibiamente entre la Unión Europea y el Mercosur. Y cuando empieza la Unión Europea a estabilizar ese proceso de ampliación, 2008, 2009, el mundo estaba inmerso en la famosa crisis bancario-financiera de aquellos 2 años. Por lo tanto, esa negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que algunos consideran livianamente encarada, en verdad, en el caso de Argentina, abarcó 6 presidencias, de las cuales prácticamente 4, y bien prolongadas en tiempo, fueron presidencias del gobierno de cuño peronista. Una fue del presidente de la Rúa, o sea, 2 años del mandato radical, y después los 4 años de la gestión Macri, durante la cual concluye la negociación del acuerdo que quede inicialado para ser aprobado por los parlamentos, firmado, aprobado por los parlamentos, traducido, que es donde ahora nos hemos vuelto a parar. Y nos hemos vuelto a parar porque Argentina, uno de los socios clave, quien más llevó adelante el proceso negociador, se retira, empieza con un espíritu contradictorio, entendiendo que no tiene nada a ganar, en la visión del actual gobierno, con pertenecer a este acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo que claramente considero un error estratégico, no solo porque el acuerdo tiene etapas de consulta y de diálogo y de formación durante los gobiernos peronistas. Estos acuerdos, como los que se hacen con la Unión Europea, son acuerdos que consisten en que cada país o grupo de países que negocia propone qué productos querría hacer llegar al mercado del otro, y el otro presenta los productos propios. La lista que el Mercosur se presentó en el año 2004, o sea, en la gestión del presidente Néstor Kirchner, y fue reelaborada nuevamente en el año 2010, la lista que le proponíamos a Europa, y esa lista corresponde en su presentación al gobierno de la doctora Fernández de Kirchner. Y esas son la nómina de productos que se ha negociado,
que es la expectativa de que economías regionales, sectores productivos, tengan acceso preferencial al mercado de Europa, que es un mercado de prácticamente 500 millones de habitantes, con uno de los poderes adquisitivos más altos la distribución per cápita que tienen en esos países, y sobre todo porque tienen la posibilidad de que nos permitan integrarnos en cadenas de valor, o sea, que nosotros hagamos productos que sean parte de algo que es terminado en Europa, o que Europa realice algo que es terminado con nosotros y es para nuestro mercado, el mercado europeo, o para cualquier otro mercado en condiciones más competitivas. Con un elemento sumamente importante para aquellos que dicen, no, no, esto va a ser un perjuicio enorme, que son dos cosas. Europa acepta que por la diferencia de desarrollo relativo, los beneficios que nos concede Europa para el ingreso de nuestros productos comienzan a aplicarse desde el día cero de la vigencia del acuerdo. O sea, una vez que lo aprueben los parlamentos, en el día cero, gozamos nosotros por 6 años de preferencia en que mis productos van a pagar menos aranceles, mientras que los de ellos, atendiendo al desarrollo mayor que ellos tienen, la mayor competitividad, a la mejor tecnología, al mejor equipamiento, van a gozar de ese tratamiento arancelario más favorable a partir del año 6, o en algunos otros hay otras condiciones, pero la regla general es que ellos aceptan retraerse en el uso del beneficio por un lapso de tiempo para permitirnos ir gradualmente homologando las condiciones de producción en uno y otro. Esto además de cláusulas por impactos negativos, o sea que un sector se vea afectado y entonces cómo se para el ejercicio, o algo extraordinariamente importante a lo cual este gobierno no le ha dado nada de atención durante este proceso negociador de 10 meses, era el ofrecimiento europeo de constituir lo que ellos llaman un fondo de cohesión, que son fondos que asigna la Unión Europea para aplicar en sectores donde se ve que el sector productivo no es suficientemente competitivo, para que mejore su competitividad, para que tengan mejor equipamiento o máquinas para hacerlo, o para que se reentrene el personal, para asegurarle una mayor eficacia en su grado de competitividad. Esto es lo que hace Europa con los países que están dentro de la Unión Europea. Si en un determinado momento la industria, pongámosle vitivinícola griega, no puede competir con la italiana y la española, buscan cómo mejorarle las condiciones de productividad de la región griega para que se aproxime de los mecanismos de producción que tiene España o Italia, si los consideramos, o Francia, si los consideramos a ellos los que son más competitivos en cada sector. Y esto eran fondos de Europa, no nuestros, que iban a estar puestos a disposición de los países del Mercosur. Por eso fue muy malo la decisión de poner duda del proceso negociador con Corea, que parecía se extendía a Canadá, bueno, obviamente también luego a Singapur, esta duda de qué grado de apertura queremos tener, porque es efectivamente los acuerdos comerciales tienden a reflejar una idea de cómo queremos diseñar el país productivamente. O sea, si queremos una economía vinculada al mundo, abierta, con un régimen de protección adecuado, que no quiere decir desproteger, ni quiere decir sobreproteger. Entonces, esta es una definición de una visión de cómo queremos el país. Si lo queremos vinculado a tecnologías que puedan estar en Europa o en Estados Unidos, o las queremos vinculadas, no sé, a una tecnología china. Estas definiciones son las que van llevando estos acuerdos negociadores, y en estos 10 meses ha habido como un corsi y recorsi que no termina de saber dónde ha quedado parado Argentina, y nuestros 3 otros socios del Mercosur dicen, bueno, ¿dónde están ustedes? ¿Con quién quieren pararse? Esto también puede tener una lectura en otro plano, estrictamente político, en la región, con la discusión sobre el tema de Venezuela. La discusión del tema de Venezuela pasa por defender o no democracia, entendiendo por democracia un sistema político que se renueva periódicamente, que tiene un proceso eleccionario relativamente transparente, con verificadores internacionales, con participación de todas las fuerzas políticas, que para llegar a ese proceso político todos los líderes o las figuras políticas pueden participar, no son castigados, no son puestos presos, no son perseguidos por la justicia, no son exilados. Y sobre todo por el respeto a los derechos humanos esenciales, como el no tener que estar prisionero por tener una idea diferente o por publicar un artículo, por no ser perseguidos por fuerzas militares especiales, las famosas Fuerzas Armadas Especiales, que son las FAES que actúan en Venezuela. Y esto ha sido comprobado
por distintos foros internacionales, pero sobre todo por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por paneles independientes, por denuncias que se han hecho ante el Tribunal Penal Internacional, que hace valoraciones o, digamos, pretende judiciar, llamemos así, o tomar decisiones sobre la calidad de crímenes o de delitos que se cometen contra determinadas poblaciones. Esta posición fue claramente defendida por el gobierno del presidente Macri. Tomamos un rol protagónico, de algún modo decir, un rol activo junto a otros países de la región en defensa de la democracia en Venezuela, procurando que hubiera elecciones a la brevedad posible, que fueran elecciones claras, transparentes, sin presos políticos. Y esto nos llevó a integrar y ser activos actores dentro del Grupo de Lima, del cual nos hemos no retirado, pero ahora en el Grupo de Lima participamos de la reunión, pero no adherimos a las decisiones del grupo, no nos manifestamos. Y hemos pedido ser miembros ahora del grupo de contacto, que tiene una conformación de países de América Latina y de países europeos, donde también formamos parte, pero no adherimos a las conclusiones del grupo de contacto. Entonces, nuestros no socios, sino los que son los países que interactúan con nosotros, se preguntan dónde está parada Argentina, qué es lo que quiere Argentina para su futuro, para su región. Esto es especialmente relevante en este momento que estamos todos en una enorme pausa de reflexión como consecuencia de la pandemia. Es obvio que el mundo va a tener distintas manifestaciones a partir de algún momento que pudiéramos marcar como un hito post-pandemia. Pero en ese hito o en ese momento de post-pandemia, los países van a querer articularse de alguna manera porque, primera consecuencia muy visible, es que el comercio mundial ha quedado completamente parado o que se desarrolla con grandes complicaciones. Esto se produce sobre un tejido preexistente que era que el marco multilateral de comercio mundial ya estaba muy cuestionado. Estaba muy cuestionado porque la estructura multilateral del comercio, sobre todo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, eran aquellas que fueron forjándose a partir de los años 60 en adelante, en mitad de los 60 en adelante, pero el mundo y la forma de trabajar y la forma de producir cambió radicalmente en estos 35, 40 años de historia de la Organización Mundial de Comercio. Dos ejemplos para visualizar esto. En la Organización Mundial de Comercio, los países declaran, y la organización tiene que aceptar, la calidad de desarrollo que tienen o el nivel de desarrollo que tienen. Y los Estados Unidos y muchos otros países, obviamente, están en la categoría de países desarrollados o industrializados, que tienen que cumplir por esa razón con exigencias más estrictas de leyes del trabajo, de remuneraciones de salud, de condiciones ambientales, todo lo que grandes países industrializados tienen que prever porque tienen la capacidad de hacerlo, mientras que países que son economías emergentes tienen un estatus más favorable o más suave para esto. Y Estados Unidos, como está Alemania, como está Japón, están entre los países desarrollados según la Organización Mundial de Comercio, pero China, que es una de las primeras potencias y uno de los mayores, digamos, la primera o segunda potencia de comercio en el mundo, está en la calidad de país emergente o economía emergente, como lo está Argentina, como lo está Brasil. Y decididamente ni Brasil, ni Argentina, ni Chile somos países con la capacidad de incidencia que tiene China en el comercio mundial. Este es el principal cuestionamiento que hace Estados Unidos, la Organización Mundial de Comercio, y dice, señores, acá hay un trato completamente desigual. Yo, Estados Unidos, como Alemania, tenemos que cumplir con todas estas reglas, y China, que es un enorme productor mundial, no tiene un tratamiento más favorable en materia de subsidios, tratamiento laboral, leyes de seguridad social, bla, bla, toda una cantidad de cosas que dicen, no, acá hay algo que no está funcionando bien. Cuando fue en el 2017 la conferencia undécima, la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de Comercio, la agenda que se trataba en esa conferencia, valiosa sin duda, pero una agenda
que se había mandatado a los países miembros a fines de los años 90 en una ronda que se llamó la Ronda de Nairobi. Y obviamente no tenía muchas cosas incluidas la agenda de la realidad que todos estábamos viviendo. Entre otras, por ejemplo, todo lo que es el comercio electrónico. En 2017, el comercio electrónico era una realidad extraordinariamente importante. Imagínense lo que es en el 2020, donde todas las sociedades han sobrevivido en gran parte por la práctica de comercio electrónico. No tenían enorme consideración las famosas criptomonedas, pero no se podía hablar de esto porque no estaba en el mandato, y el mandato era de los años 90, o sea, las organizaciones multilaterales se han quedado en el tiempo en función de los requerimientos que tiene la sociedad internacional. Y esto le pasa no solo a la Organización Mundial de Comercio, le pasa a la FAO, le pasa a la Organización Mundial de la Salud. Todos hemos visto que la Organización Mundial de la Salud ha reaccionado de manera lenta, dispar, en las recomendaciones, en la elaboración de los dictámenes. Hay intereses jugados. La estructura de la Organización Mundial de Salud tiene mucho que ver con China, que es el organismo, el país que ha financiado inteligentemente o previsoramente, no porque sabían que venía la pandemia, sino porque les interesa poder controlar organismos multilaterales claves. No ha funcionado la OASI, que también tiene un gerente ejecutivo de origen chino. La FAO es dirigida también por un chino. O sea, ellos gradualmente, por vía del financiamiento que dan a estos organismos multilaterales, cuando los países o son reacios a ponerlos o no tienen los fondos para hacerlo, han ido de algún modo cooptando organismos multilaterales. Esto tiene que ver con este futuro que vamos a discutir. Hay toda una visión de que ahora viene, o estamos ya, en un periodo de grandes nacionalismos que cada uno va a mirar por lo suyo. La respuesta nacionalista, que ya se ha ensayado innúmeras veces a lo largo de la historia, si la sabemos leer, pero la última grande que todos mencionan es la post-crisis financiera o bancaria de 1929, donde los países reaccionaron individualmente y la exacerbación de nacionalismo y comercio de algún modo creó las condiciones que llevaron nuevamente a un gran conflicto mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. Esto algunos dicen, no, vamos a volver a un tiempo como este. Países como Argentina, yo entiendo que por nuestro desarrollo muy complejo de estos momentos, por nuestro nivel de desarrollo intermedio, por el tamaño de nuestra economía, de la dimensión de nuestros recursos naturales y de nuestra población, nos obliga a concertar esfuerzos con aquellos que son similares o que tienen intereses comunes o parecidos a los nuestros. Por lo tanto, nosotros somos de aquellos países que tenemos que apostar a tener una respuesta multilateral para el comercio, para el manejo de la salud, para el manejo de la salud a nivel regional, para tener políticas comunes que nos permitan economizar recursos. Nosotros, durante el inicio de la crisis de la pandemia, teniendo todos los mecanismos de coordinación de salud y seguridad que habilita la pertenencia al Mercosur, ni nosotros ni los otros países miembros activamos esos mecanismos, lo cual es un error triste. Primero, no compartimos esfuerzos para comprar equipamientos que podríamos haber necesitado, para compartir políticas migratorias en materia de salud, para ver cómo hacíamos para el manejo de la frontera. No compartimos esfuerzos para el repatrio de los compatriotas de unos y otros que estaban en distintas partes del mundo. O sea, habiendo hecho toda una construcción institucional y jurídica, no la usamos. No la usamos porque no hablamos. Nosotros en este momento no tenemos diálogo con Uruguay, no tenemos diálogo con Brasil, tenemos un diálogo entre tibio y malo con Chile. Obviamente no estamos dialogando con algunos países del norte de América Latina, como Perú, Ecuador o Colombia. Sin duda no tenemos diálogo con los Estados Unidos, o lo tenemos enormemente complicado por visiones diferentes que llevamos adelante. En los procesos negociadores del Mercosur, lo que se llama la agenda externa, estamos como en una actitud dubitativa que en definitiva no se sabe dónde estamos parados, y hemos empezado a complejizar agendas bilaterales, sobre todo por el cambio de reglas de juego para inversiones que están hechas en Argentina, y esto lleva a que muchas compañías extranjeras en un momento de gran complicación para toda la operatoria de cualquier multinacional, decidan dónde se quedan y de dónde se van. Y como ustedes han visto, Argentina está entre los países de los cuales se están yendo.
Esto tiene que ver con dónde se para Argentina. Yo repito, Argentina tiene que compartir esfuerzos con los países de la región. Compartir esfuerzos en el sentido de decir, bueno, ¿en qué coincidimos con Brasil, con Chile, con Uruguay y Paraguay, con Bolivia, para ver qué queremos defender, qué cosas de comercio tenemos, qué reglas de comercio tenemos que lograr que permanezcan o que se adecúen, qué cosas vamos a defender. El Sur, cuando empezó, estoy hablando del principio de los años 90, era un principio de una visión, es decir, bueno, después de haberme peleado con hipótesis de conflicto, tanto con Brasil como con Chile, yo quiero ahora tener un esquema de cooperación con la región, buscar esfuerzos que podemos compartir y pararnos juntos. Y esto, entre otras muchas características, además del comercio, de la economía, por ejemplo, en términos de energía nuclear, la cooperación argentino-brasileña en materia de energía nuclear fue considerada una iniciativa modelar, citada a lo largo de muchos años y por muchísimas regiones, donde el hecho de que desarrollaran tecnologías nucleares generaba una carrera armamentista que podía terminar o terminó en conflictos armados. Mientras que Argentina y Brasil supieron hacer un diseño de cooperación que ahora lo hemos parado por completo. No estamos trabajando en la Argentina brasileña, en la Agencia Argentino-Brasileña de Control en la parte nuclear. Acá ha desaparecido la autoridad que intervenía en esto, que era la Subsecretaría de Energía Nuclear, que ha sido eliminada del organigrama nacional. No estamos compartiendo esfuerzos que son vitales en este momento sobre la mirada que tenemos que tener para la explotación de los recursos sobre la plataforma continental ampliada que tiene tanto Brasil como Argentina y Uruguay a partir de las disposiciones o resoluciones que ha alcanzado la Convención de Derechos del Mar, que nos ha permitido ampliar nuestra plataforma continental. Tener una visión compartida de reglas de aprovechamiento de los recursos es un elemento fundamental para que aquellos que tienen recursos para invertir participen en nuestra región. Mi gran preocupación de este momento pasa por el aislamiento que tiene Argentina. Hay un tema, además de este relacionamiento complejo en el Mercosur, con Brasil, con los demás socios, está produciéndose un cambio tecnológico extraordinario, que todos ustedes jóvenes lo entienden claramente. El mundo evoluciona hacia el famoso 5G, y nosotros estamos quedando fuera de este juego porque Argentina per se no puede crear el 5G, no tiene la tecnología, no tiene los recursos y el mercado es excesivamente chico. Entonces, compartir el esfuerzo de hacerlo en conjunto con Chile, con Brasil, como era un proyecto que se tenía en vista, nos iba además dar masa crítica para dialogar con los abastecedores o proveedores de esta tecnología, que son países desarrollados como los Estados Unidos o la propia China, y hacerlo en mejores condiciones. El negar o el no ocuparnos de esto lo terminamos pagando realmente en poco tiempo más, con un retraso tecnológico extraordinario. El quedarnos fuera del comercio internacional es el achicamiento del aparato productivo, es la incapacidad de recibir divisas, que estamos desesperados por encontrar estas divisas que nos permitan consolidar o solidificar nuestra situación financiera, es no participar de la adecuación en las nuevas tecnologías, no integrarnos con quienes tienen tecnologías o equipamientos más modernos, y todo esto está pasando en esta idea de estamos muy ensimismados en problemas que tienen que ver con nuestra política, que son cruciales realmente, pero que nos quitan de la mirada que debiéramos tener del mundo, y esos errores, que ya lo hemos cometido en el pasado, cuando los cometemos, pagamos las consecuencias a lo largo de varias décadas. Creo que me extendí, Valentina, en exceso, mil disculpas. Me gustaría que ahora pudiéramos realmente interactuar más y hablar con las preguntas y responder a cuestiones puntuales de ustedes. No, no hay problema, Jorge. La verdad, gracias por este análisis amplísimo de todo lo que está pasando en la Argentina, de cómo nos estamos parando, cómo no nos estamos parando ante el mundo. Para alguien que estudia relaciones internacionales es realmente gratificante poder escucharlo. Me había quedado a mí, ya voy a pasar con las preguntas que me están mandando un montón. Me había quedado a mí una cuestión. Usted habló, bueno, mucho del hecho de que estamos casi rompiendo relaciones
con muchos de nuestros socios comerciales, con muchos de nuestros socios estratégicos, con muchos de nuestros vecinos, incluso vecinos que nos están abriendo las puertas a los argentinos casi como diciendo, pasen, porque este país no estaría funcionando. A mí me quedó una pequeña duda, porque yo, cuando me dijeron para poder entrevistarlo, escuché una frase que usted dijo, cuando la Argentina, como usted dijo, salió de manera brusca de las negociaciones de Mercosur, que nos iba a costar mucho en el futuro volver a sentarnos para poder entablar estas nuevas negociaciones. Y ahora, esta última semana, se estuvo viviendo un éxodo de empresas. Empresas se nos están yendo, cada día te levantás y hay una empresa menos en la Argentina, puestos de trabajo que se pierden, inversiones que nunca nos van a llegar, y a su vez estamos teniendo problemas con otros países. Por ejemplo, bueno, muchas empresas se nos están yendo a Brasil, a Uruguay, entre otros países. ¿Cuánto nos va a costar a los argentinos o al país volver a sentarnos con esas empresas el día de mañana? ¿Cuánto nos va a costar volver a recibir inversiones? En un mes parece que destruimos años de trabajo de usted, de cancilleres anteriores. ¿Cuánto nos va a costar volver? A ver, no tengo una cifra para cuantificarte, pero sí decididamente la credibilidad de Argentina como nación destinataria de inversiones o como recipientaria de préstamos está dramáticamente comprometida. Eh, Creo que esto se ve con ejemplos de la vida común, un vecino, un amigo que conocemos que vive permanentemente endeudado, que no cumple con sus compromisos, que un día dice que va a pagar y al día siguiente no lo hace. Toda esta que tiene un tipo de trabajo con el que dice que va a pagar, pero después cambia de actividad y no se sabe en qué va a dar. Eso hace que todos se alejen. Dicen, no, yo a este no le presto más, yo ahí no pongo un peso más. ¿Por qué? Porque esto no... Entonces, esto es realmente un drama que vive Argentina, porque inclusive en el gobierno, la llegada del presidente Macri se vio como una oportunidad de un cambio, llamemos así, de la cabeza de los argentinos y de reglas de trabajo diferentes. Lamentablemente, esto no ocurrió porque se cometieron errores, sin duda, y porque también el mundo en el que le tocó actuar, como ahora le toca a este gobierno, fue complicado. Pero esto generó que una vez más Argentina defraudara las expectativas. Digamos, la crisis que vivieron Uruguay, Paraguay, o la que tuvo Chile, o las que tiene Chile, o las que tuvo Brasil, las van resolviendo en una continuidad que no significa que con el que el que llega inventa la rueda, la tijera, la bicicleta, el pan. No, empiezan a construir a partir de lo que está. Y nosotros tenemos esta idea de que nosotros somos innovadores, que la tenemos clara y que los demás no la tienen clara, y esto se traduce en estas marchas y contramarchas que tienen un impacto extraordinario en nuestra trayectoria, porque cualquiera, los vecinos, países vecinos más o menos nos conocen, saben, están en mejores condiciones de valorarnos en cada momento. Pero uno que vive, pongámosle, un país que lo vivimos mencionando todos los días, Noruega, o el que vive en Vietnam, dice, bueno, ¿cómo es la Argentina? ¿Qué es? ¿Por qué cambia? ¿Por qué un día mantiene vínculos de comercio con nosotros, como es con Vietnam, pero después no los quiere sostener? ¿Por qué no me quiere vender? ¿Por qué cuando dice que me va a vender me quiere vender otra cosa? Todo esto se paga extraordinariamente. Y la credibilidad argentina, desde los momentos de fortaleza, por allá, por los años 50, se ha perdido por completo y cada vez negociamos sobre un paño más complicado. Digamos, las relaciones internacionales son como las promesas de amor. Hay que sostenerlas con hechos. No basta decir yo te quiero, hay que mostrar que realmente estás comprometido con esa relación. Y nosotros en esas relaciones realmente somos excesivamente cambiantes y esto tiene una gran desconfianza y nos va a costar, y nos cuesta ya cada vez más, remontar. Hoy solo nos presta plata los organismos multilaterales. Y en la última negociación con el Fondo Monetario Internacional, que fue el préstamo más grande, ya el fondo tiene enormes dudas. Ya el fondo como estructura administrativa ha perdido dos
llamemos así, dos dotaciones de su propio personal que han quedado cuestionados por los arreglos hechos con Argentina que no se lograron sostener. Y estamos en el medio del tercero y en la reconversión de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, los bancos en general, la banca mundial, trata de no prestar a menos que el bono que ofrezca Argentina tenga una tasa de interés que cuando en el mundo se está practicando 0% de interés, nosotros podemos estar dando un rendimiento arriba del 12%. Entonces, bueno, en este momento que no hay dónde invertir, es un prime rarísimo, pero bueno, yo me tiro ahí. Si lo gano, gano una fortuna de plata, porque el mercado paga cero. En Alemania, en Estados Unidos, en Francia. En Argentina podemos llegar a... ¿Por qué? Porque somos un país no confiable en modo alguno. Por eso nuestro rico país vive siempre por las nubes. Por las nubes. Sumándome un poco, bueno, a las preguntas que nos mandaron ahí, me mandaban ahí los chicos, tenemos por un lado, antes de que, bueno, hoy antes de que sea presidente Alberto Fernández, cuando era candidato se dedicó a entablar unas relaciones bastante complicadas con el actual presidente Bolsonaro y el actual presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Y a su vez también se habla o se comunica con los Estados Unidos para poder pedir que nos ayuden con la deuda. Pero también, por otro lado, vemos que ideológicamente apoya a Evo Morales, que lo tenemos acá como en asilo político, mientras en Bolivia lo exige la justicia. Apoyamos a Maduro en lo que es Venezuela, pese, bueno, usted lo dijo, a lo que los derechos humanos dicen que se está produciendo en ese país. Y después vamos, cual perro mojado, perdón la expresión, pedir la ayuda de los Estados Unidos para que la deuda externa o el problema que tenemos nosotros en la deuda externa sea menor. Usted, es más una opinión personal, ¿usted cree que en las relaciones internacionales, en las relaciones que entablamos con los otros países, cuando nos sentamos en una mesa de negociación, eso se paga o es algo aparte? Totalmente. Cualquiera de los interlocutores con los cuales tuve la posibilidad de trabajar o de sentarme a presentar las ideas de Argentina, era obvio que me miraba a la luz de decir, ¿y este qué tipo de argentino es? ¿Qué idea representa? ¿Qué tipo de sociedad quiere tener él? ¿Qué cosas le van a permitir coincidir con lo que yo, en la otra parte que estaba en la mesa, quiero para los intereses de mi país? Digamos, es muy complejo el que no se sepa qué representa. En el chiste de nuestra Cancillería, llamemos así, de la cual yo pertenecí por 44 años y 10 meses, nosotros siempre decíamos que Fidel Castro, mientras vivió, debía tener una gran duda con qué argentino se sentaba, porque Fidel Castro tuvo al Che Guevara, Fidel Castro tuvo a Nicanor Costamende, que lo criticó duramente, como se lo criticó en la cumbre de Punta del Este, no Nicanor Méndez, sino otro canciller, pero después Nicanor Costamende tuvo una visión extremadamente nacionalista, pero después Nicanor Costamende fue, en nombre de la Junta Militar de aquel tiempo, a pedir la ayuda de Cuba. Tuvo el diálogo con el presidente Alfonsín, pero después tuvo el diálogo con el presidente Menem. Entonces, yo creo que para Fidel Castro debía ser una incógnita entender cómo era totalmente la Argentina, dada la diversidad de ideas contradictorias que llevábamos a lo largo de la gestión de un jefe de Estado y de gobierno que duró enorme cantidad de años. Todos los interlocutores están siempre desorientados, porque a ver, a Estados Unidos yo le pido ayuda para trabajar en el frente financiero, pero al mismo tiempo hago una gestión con el tema, por ejemplo, de la candidatura de Estados Unidos al BID y la presunta candidatura argentina para la titularidad del BID, que fue contradictoria. Además de que no se manejó bien toda la candidatura, porque no se presentó en tiempo, no se hizo el trabajo de lobby que lleva a tener una candidatura como esta, pero el de Estados Unidos dice, pero bueno, me pedís ayuda, pero después venís y me pisás en el pie.
todo este tipo de contradicciones se pagan. El presidente Bolsonaro tiene enorme desconfianza, más allá si nos gusta o no nos gusta el presidente Bolsonaro, pero tiene desconfianza con los interlocutores argentinos. Además, es un hombre que no hace gala de un pensamiento sofisticado para su negociación, entonces él quiere saber si es blanco o es negro, no los in-between. Entonces, todo eso dificulta y además hemos confundido los vínculos personales con los intereses de los países. Los países tienen, en general, porque hay algunos como nosotros que nos escapamos, intereses permanentes y tratan de defender esos intereses permanentes sin perjuicio de quién sea el actor que está a cargo en ese momento. El mejor ejemplo de esto es China. China tiene intereses permanentes que tienen el objetivo de llegar al 2050 con una supremacía mundial de China, a la cual adecúa todos sus recursos y todos sus objetivos, y siempre dice, ¿vos querés mi mercado? ¿Cómo no? Importante, yo necesito carne de cerdo, soja, harina, carne de vaca, pero quiero litio, quiero minería, quiero represa, quiero obra pública, quiero el tren, quiero la central nuclear. O sea, no nos quejemos de que ellos defiendan los intereses. Están defendiendo el interés de China. Yo tengo que defender mis intereses. Y yo, frente a China, y la interacción con los centros financieros, los centros de tecnología, con los centros de democracia con los cuales yo me identifico, que están en el mundo occidental, tengo que mantener un balance para acomodar la convivencia con el mercado que necesito acceder y la defensa de aquellos valores o aquellos objetivos que tienen que ver con mi modo de vida. Y esto no lo hacemos. Entonces, es extraordinariamente importante no confundir los intereses de la nación con quien está de titular. Esto hoy ha generado, la UNASUR, como grupo de reflexión que tenía un proyecto de integración, no funcionó. No funcionó porque terminó haciendo un diálogo de balance de la OEA, que se entendía que la OEA se reflejaba mucho sobre los intereses que planteaba Estados Unidos, y entonces lo que era un proyecto de integración física y energética, recuerden a Chávez hablando por Telesur, diciendo del gran gasoducto que iba a ir desde Venezuela a Tierra del Fuego, y el proyecto que iba a vincular por carretera y tren desde los puertos de la costa brasileña a los puertos del Perú. Una obra gigantesca e impresionante. Bueno, nada de eso se hizo, nadie avanzó, nadie hizo un estudio de factibilidad. No, nos dedicamos a hacer declaraciones que la prensa llama declaraciones bolivarianas. Pero luego de esto quiso retomar un poco el diálogo político pro-sur, que no terminó de consolidarse. Y entonces ahora hemos elaborado una alternativa que es el Grupo de Puebla, como una continuidad del Foro de San Pablo, donde en realidad estamos negociando, dialogando estamos dialogando con académicos, porque ni siquiera el presidente mexicano, que es la otra referencia grande en el Grupo de Puebla, actúa en ese foro, actúan intelectuales mexicanos, intelectuales chilenos. Entonces, Argentina tiene que saber defender su visión con los elementos reales de poder o de los elementos concretos de una política exterior que en cualquier parte del mundo pasan por tener un diálogo razonable y de mutuo interés con los vecinos. Esto lo ven en Rusia con sus vecinos, que trata de algunos de imponerle cosas, pero que dialoga, mantiene una interacción con ellos, o Estados Unidos con México y con Canadá. Nosotros debiéramos tener, por las coincidencias de base, un diálogo excelente con Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y también con Bolivia. Pero hay que dialogar, qué es lo que no estamos haciendo. Y cuando se dialoga, uno tiene que pensar qué es lo que quiere el otro. No existe el diálogo en el cual yo te impongo todo y vos haces lo que yo te digo. Porque los países, además, ninguno está obligado a hacer nada, porque son otro país. Entonces, esta visión de nuestro diálogo es lo que nos impide coincidir y generar un trabajo en conjunto que es tan importante. Muy bien, Genial, adelante. Jorge. Genial, Jorge. Voy a volver un poco a lo que era Unión Europea-Mercosur, el tratado. Es una pregunta conjunta, porque bueno, voy a unir un poco lo que me estaban pasando. Primero que nada,
¿cuáles fueron los puntos más complejos al momento de sentarse a negociar del acuerdo? ¿Qué fue lo más complejo que le tocó a usted? Vamos a ir directamente a los años que usted estuvo como ministro, para poder sentarse y hablar con los otros países sobre las cuestiones del acuerdo. Y la A ver, segunda pregunta la segunda pregunta va para el hecho, usted en el lobby, terminado, esperando el acuerdo, ¿qué sintió al momento de llamar al presidente Mauricio Macri y decirle, lo hicimos? a ver, respecto a lo primero, yo creo que hubo un primer ejercicio nuevo para los países del Mercosur, que es aprender a formular la oferta conjunta. La oferta conjunta quiere decir qué cosas estamos todos dispuestos a poner en la canasta que aspiramos que la Unión Europea nos permite ingresar con condiciones más favorables y a negociar cómo aceptar los productos que ellos querrían tener. Pero esa elaboración de decir, bueno, carne produce Argentina, carne produce Brasil, carne produce Uruguay, carne produce Paraguay. ¿Cuánto de carne? Si nos dan 1.000 toneladas, las 1.000 toneladas son todas para Brasil, son todas para Argentina, las repartimos por el tamaño de los habitantes, las repartimos por el Producto Bruto, por la incidencia del comercio de ganado en el mundo. O sea, aprender a definir la oferta fue una gran dificultad. Argentina y Brasil tenemos los dos industria automotriz. Argentina y Brasil, los dos tenemos, al igual que Uruguay, una industria vitivinícola. Pero de repente Paraguay dijo, yo quiero meter mi champán. Y nadie supo jamás que Paraguay tenía champán. Pero bueno, toda esta negociación requería una coordinación previa para poder negociar o actuar con la contraparte. Al mismo tiempo, somos 4 individualidades con, digamos, con un estatuto institucional que no establece que uno es más que otro. En Europa, el mecanismo de negociación, largamente afiatado por una gran cantidad de acuerdos internacionales o de acuerdos de libre comercio, de acuerdos preferenciales que la Unión Europea tiene con bloques o países a título individual, ellos tienen una estructura institucional con los que ellos llaman los comisarios de comercio, de agricultura, de competencia, de economía. O sea, tienen un hombre que está mandatado por los 28 o 27 para negociar y en qué términos no negocia. Mientras que nosotros éramos 4, o digamos 4 delegaciones, habitualmente presididas en cada uno de nosotros por el canciller y el ministro de Economía, de Comercio, según fuera la estructura, y teníamos que aunar una voz. Y nos costó aprender a hacerlo, y los europeos nos miraban desde el otro lado de la mesa diciendo, mira qué lindo cómo se pelean o cómo discuten. Hasta que aprendimos que era malo y empezamos a aceptar el rol del país coordinador, que era el que tenía la presidencia en ese momento del Mercosur, y esa era la voz cantante que se llevaba en ese momento, y los otros ponían sus intereses, pero los ponían por detrás de una manera silenciosa, y tenían que asegurarse que el portavoz lo llevara. Esa es la razón por la cual me correspondió conducir el momento de la inicialización del acuerdo el 28 de junio, el 28 de junio del 2019, porque Argentina tenía todavía en ese semestre la presidencia del Mercosur, y éramos nosotros, junto con el embajador Horacio Reiser, que fue un negociador brillante que tuvimos en la gestión de Macri, fuimos los que, en nombre de los otros 3 o en nombre de los 4, cerramos los términos del acuerdo, y ese fue el momento que, mientras se terminaba esa etapa, yo lo llamo al presidente Macri para decirle, y la emoción mía tiene que ver, yo siempre trabajé con los temas de relación Argentina-Brasil, Mercosur, Argentina-Chile. Mis destinos fueron en Brasil, mis destinos fueron en Chile, fui el primer jefe de una cosa que no existía, que era el programa de integración Argentina-Brasil, fui redactor de los acuerdos de Argentina-Brasil y redactor del Tratado del Mercosur, fui el primer director de Mercosur en 1992. Entonces, para mí había toda una carga
de todo lo que se llevó a dar. Fui a la negociación, perdón, a la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que lo había promovido con mucha eficacia el embajador Guelar, que era en ese momento el embajador ante la Unión Europea. Fui parte del lanzamiento de las negociaciones en 1998 y prácticamente 21 años después del lanzamiento de las negociaciones me tocaba estar en el momento que llegábamos al fin, que parecía una cosa, ya el mundo había decidido. Esa era como el cuento del tío, nunca terminaba. Un cuento de año verde, todo el tiempo están negociando, están negociando, están negociando. Bueno, y hubo muchísimos obstáculos por superar, porque hacer coincidir intereses es muy difícil. En industria automotriz, en industria química, en industria vitivinícola, en la industria de piezas y partes, en las cuotas en el sector de agroindustria o de alimentos. Cada uno de esos fue una negociación, pero fuimos aprendiendo, trabajamos 4 años y trabajábamos con mucha intensidad. O sea, todos los meses había 2 reuniones de los 4 países para ir dirimiendo qué era lo que proponíamos al europeo en automotriz, en vitivinícola, para condiciones. Ese fue un trabajo muy, muy grande, muy intenso, con equipos muy bien formados, y esto es lo que ahora cayó todo en aguas de borraja. Pero cae porque no se coincide con la idea de que Argentina tiene que estar integrada al mundo. Esta es la visión que alimenta en el fondo la idea de por qué yo no estoy activo en la negociación. Es mejor que no pase. ¿Por qué? Porque yo no quiero esta integración, porque la integración me pone condiciones, porque yo acepto compromisos que tengo que llegar con 50 toneladas de carne, que no pueden quedar en el mercado interno porque las tengo comprometidas con la Unión Europea, porque me comprometo a hacer ciertos estándares, porque me comprometo a no poner nuevos impuestos, nuevas tasas, porque genero reglas que determinan cómo va a ser mi productividad y no una productividad que va a estar, digamos, dispuesta o disponible para que el funcionario de turno haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque tengo un acuerdo internacional firmado. Entonces, eso no gusta en las actuales autoridades. Valentina. Bien, sí, perdón, no podía conectar el audio. Hay algo que me quedó cuando era canciller, cuando Mauricio era presidente, y eran las relaciones con Inglaterra. Vamos a ir a otra rama totalmente diferente. Voy a salir un poco del acuerdo y voy a ir directamente a las relaciones con Inglaterra. Recuerdo que en un momento estábamos todos los argentinos y de la nada nos levantamos y en los noticieros era: estamos llegando a un acuerdo para que nos devuelvan Malvinas. Y todos nos quedamos ahí como diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué sabe usted o qué nos puede mencionar sobre estas supuestas relaciones o estos supuestos charlas que tenía el presidente Macri con la entonces primer ministro? A ver, puesto en esos términos, no sabría decirle a qué está haciendo referencia. La gestión del presidente Macri en todo momento tenía en cuenta un elemento. Nosotros llevamos desde 1965 más de 55 años de negociaciones en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito de una cantidad de foros multilaterales a similitud de Naciones Unidas, sobre todo en el trabajo que se hace en el Comité de Descolonización, donde Argentina ha aprobado con claridad todos sus títulos y la justicia de su reclamo de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas. Todo este trabajo que se valida año a año en la Asamblea General, en el Comité de Descolonización, en las recomendaciones que hace tibiamente el Consejo de Seguridad, pero que se replica en el Movimiento No Alineados, en el Foro Iberoamericano, en el Mercosur, en todo encuentro multilateral del que Argentina participa, insiste en que haya un párrafo sobre Malvinas. Sin embargo, eso no ha logrado, después de 55 años, sentarnos a la mesa negociadora, porque eso es lo que pide la famosa resolución de 1965. Y no ocurre esto, primero porque en el momento todavía que esto empieza, Gran Bretaña tenía todavía un relativo poder decadente, pero que venía fruto después del reacomodamiento mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, pero está sentada en el Consejo de Seguridad y tiene poder de veto dentro del Consejo de Seguridad. Y después tenemos el conflicto de Malvinas, que fue un hecho que terminó repercutiendo
negativamente sobre la validez de la reclamación argentina, que no perdió validez, pero que es mirada de otra forma, y los británicos, primero que nada, a partir de ahí, comenzaron a ocuparse de las islas de una manera que no lo habían hecho previamente hasta el conflicto de Malvinas, y habilitaron cosas que son ilegítimas para nosotros, como la extensión o la emisión de permisos de pesca. En algún momento también alentaron que hubiera exploraciones petroleras, pero que quedaron invalidadas por la realidad económica del petróleo y por el costo de este proyecto. O sea, está roto el clima de la negociación. Y lo que la gestión del presidente Macri intentó hacer es volver a crear condiciones para sentarnos en una mesa, que decididamente, por eso le digo que me llama la atención la afirmación que usted me menciona, no va a ocurrir en un día, ni en 2 meses, ni en un año. Hay que trabajar mucho tiempo para entender que, digamos, que somos un sujeto confiable, y sobre todo demostrar que tenemos intereses comunes que, si los hiciéramos de mutuo acuerdo, nos beneficiarían a ambos. Hoy, sobre todo el fin del año pasado y todo el presente año, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el famoso Brexit, ofrece condiciones muy especiales para un vínculo especial de Gran Bretaña con países de América del Sur, que fueron históricamente los socios de Gran Bretaña. A ver, Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes, fue un hombre riquísimo por su comercio con el Reino Unido, por su comercio de cueros y su comercio de tasajos de carne. Y en lugar de su exilio, el único que le ofrecía garantía para él era el Reino Unido. Por lo tanto, digamos, hay una historia de vinculación, el diseño absurdo, pero diseño al fin de nuestros ferrocarriles, muchas actividades extractivas que se hicieron sobre Argentina. Gran Bretaña o el Reino Unido tuvo con Argentina, como lo tuvo con Brasil y con Chile, relaciones económicas muy interesantes que quedaron después subsumidas en el mundo comunitario o de la Unión Europea. En la salida, ahora abrió un espacio para decir, bueno, a ver, ¿qué cosas podemos hacer en conjunto, comercialmente, económicamente, financieramente, demás? Y en algún momento de esa negociación, decir, bueno, ¿y por qué no ponemos una fichita en un diálogo nuevamente sobre el tema Malvinas? Y así volver a reconstruir una relación. Recuerden ustedes que hasta la guerra de Malvinas y a partir de fin de los 60, Argentina proveía el petróleo o la nafta, proveía el sistema de correo, tenía un sistema bancario con la representación de Banco Nación. Los maestros que enseñaban en la escuela de Malvinas eran maestros venidos del continente. Los isleños podían atenderse de salud o educacionalmente o lo que fuera en la parte continental. Esto lo perdimos a partir del conflicto. Entonces hay que recrear estas condiciones, pero esto no es un tronar de dedos y se recrea la confianza. Es lo de siempre, como las relaciones humanas. Cuando alguien se sintió traicionado, defraudado o afectado, cuesta volver a crear las condiciones. Y eso fue lo que el presidente trató de que lleváramos adelante en la gestión de política exterior. Es un absurdo todas estas cuestiones que repiten estos voceros de política exterior que dicen que entregamos, primero las Malvinas. Las Malvinas siguen estando en el mismo lugar, en las mismas condiciones, con los mismos derechos, con los mismos títulos. Nada ha sido alterada, ni siquiera la coma de una declaración sobre esto. Igualmente absurdo decir que hemos entregado los recursos pesqueros. Es una barbaridad de una persona que no tiene conocimiento, que pasa por ignorante. Hoy los sistemas de pesca son monitoreados satelitalmente. No necesitan tener un mapa de lo que tiene la prefectura para decir cuánta sardina o cuánto krill o cuánta merluza hay en un determinado lugar, y por eso están pescando felices sin haber nunca dialogado con ninguna autoridad de la Subsecretaría de Pesca argentina. No hemos entregado ningún informe. Lo único que tratábamos de hacer era crear un clima de diálogo hablando de cómo podíamos preservar las especies que están en el mar epicontinental y ver qué políticas podíamos compartir. Era un propósito científico para ir abriendo una pequeña puerta. Nunca la Argentina le permitió a ninguna compañía, la Argentina de Macri, le permitió a ninguna compañía extranjera venir a explotar tal o cual recurso petrolero, porque además el gobierno de Macri coincide con una de las bajas más dramáticas del precio del petróleo a nivel mundial, y para poder
poder hacer extracción submarina, el precio del petróleo tiene que estar arriba de 100, 110 dólares para justificar el costo extraordinario que tiene, donde además existe una situación de litigio de titularidad de los recursos. Entonces, estas aseveraciones del relato de que dieron Malvinas es un absurdo que no se sostiene sino diciendo los hechos que le acabo de comentar. Bueno, quedó más que claro. Muchas gracias. Primero, antes de seguir, ¿cómo vamos con su tiempo, Jorge? No queremos... Perfecto, yo tengo todavía 30 minutos más. Perfecto. Me voy a mover ahora para otro país. Yo me muevo para todos los países. En la pandemia, en la cuarentena más que nada, se habló mucho o hicieron mucho eco los proteccionistas de animales con un acuerdo que no quedó muy claro de qué se trata, y me gustaría que si usted puede abrirnos un poco de qué se está hablando. Y es el acuerdo con China sobre los mataderos. El acuerdo con China sobre los mataderos, sobre el comercio porcino, de ganado porcino. Exactamente, sí, de ganado porcino, exactamente. A ver, China es un comprador masivo de materia prima. Sea esta la soja, el trigo, el maíz, después de algún grado de elaboración, aceite de soja. En la parte final de Macri llegaron a aceptar la harina de soja, porque nosotros tenemos plantas de molienda o de crushing, como se dice, muy, muy eficiente, pero China tiene las propias, pero por una decisión política aceptó también, porque tienen un nivel de consumo muy importante, comprar la harina de soja. Se incorporó la carne de vaca, la carne aviar y la carne porcina. Hay toda una cuestión de quién faena el cerdo para el consumo, y esta disputa obviamente se la reviste después con algunos elementos vinculados al tratamiento que se le da a los animales, y hay toda una disputa. Pero en realidad nosotros necesitamos de ese comercio porque se generan divisas. Obviamente esto siempre incide después sobre el mercado interno. Si un producto tiene valoración o cotización internacional, porque yo se lo voy a vender a China o a Estados Unidos, sube el precio para el mercado interno, y esto es un reflejo que las autoridades de un comercio interior dicen, no, yo no quiero ese efecto. Entonces hay como una retroalimentación, que es preservar el mercado interno o la disponibilidad para el mercado interno, pero los que buscan por generar divisas, los que le agregan factores ambientales para introducir en la disputa. Es lo mismo que pasa con la Unión Europea. A ver, el acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene previsiones en materia ambiental asociados a cada uno de los capítulos que tiene, o sea, cómo va a ser el tratamiento de los productos químicos, pinturas, insumos que están dentro de la industria química, cómo tiene que ser la calidad de la carne que vendamos, qué tratamiento tiene que haber tenido el maíz, el trigo o la soja que vendamos, tratamientos desde el punto de vista ambiental, cumplir con reglas de protección, de sustentabilidad ambiental. Sin embargo, hoy la discusión que dice el tratado no tiene nada que ver. Estamos discutiendo qué es lo que hace Brasil con el manejo de la Amazonas, que es obviamente pulmón de la humanidad, que tiene un impacto extraordinario en términos de cambio global, pero que está vinculado también al desarrollo del Brasil. Había un colega brasileño que en bajo, cuando estábamos en los pequeños recesos de las discusiones respecto de este tema, recordaba un cuento de ambientalistas europeos que decían que en 1918 una ardilla podía ir desde Noruega a tomar baños de sol y agua en las playas de Cannes sin ningún problema, porque podía ir de árbol en árbol hasta llegar al sur de Francia. Mientras que hoy, si la ardilla tuviera que ir para tomar un baño de agua o sol desde Noruega, va a tener que tomar un tren, porque ya no existen más todos los bosques que Europa eliminó. Europa ha tenido en su proceso de desarrollo una actitud devastadora, sobre todo en la fin del siglo XIX y primera parte del siglo XX. Hoy le pedimos a Brasil
que obviamente con todos los cambios que ha tenido, la evolución que ha tenido el mundo, la humanidad, que proteja, pero ellos dicen, no, hagámoslo con reglas que también no me obstaculicen mi desarrollo. Y nosotros, como Argentina, estamos entre los principales interesados. La deforestación en Brasil provoca que el escorrimiento de agua sea mucho más veloz, porque el agua que cae no es retenida por una tierra que absorbe, porque ya no hay toda la forestación que había presentemente, y vierte en las diversas cuencas que abrevan después en el Paraná, y entonces la acumulación de agua y la velocidad de acumulación es mucho más rápida hoy que lo era cuando yo era chico. Entonces, esto tenemos que ver también con Brasil nosotros, Uruguay o Paraguay, en el manejo de las cuencas compartidas, pero tenemos que elaborar una propuesta que concilie la vocación de desarrollo, la preservación ambiental y los intereses de Brasil, del Mercosur, en diálogo con los países miembros de la Unión Europea, que, vuelvo a decir, no es el acuerdo que tiene previsiones contrarias a la política ambiental, porque si no, no lo hubieran podido firmar o iniciar los negociadores, sino que hoy el acuerdo que nos interesa por el acceso de nuestros productos al mercado europeo es puesto en tela de juicio. Bueno, si vos no me das una política ambiental que respete los objetivos de los grupos verdes que han tomado un papel más preponderante en la política europea, yo no te puedo dar el acceso al mercado que vos querés en Unión Europea-Mercosur. Perfecto, más que claro, Jorge, muchas gracias. Bueno, me surgió acá una pregunta de Marina, que aprovecho y se la realizo. ¿Qué recomendación le daría a alguien que busca entrar al Instituto del Servicio Exterior de la Nación? ¿Y qué libros sobre diplomacia recomendaría? A ver, el ingreso al Instituto del Servicio Exterior, que yo lo recomiendo a todos los colegas, a todos los que sean interesados realmente, aunque yo ya no soy más miembro del Servicio Exterior, porque pedí mi jubilación, es sumamente importante. Sobre todo si es alguien del interior, porque trae una visión que es muy necesario que demos una ponderación federal al país que realmente no la tenemos. Pero hay distintas carreras. La regla es un título universitario de una carrera de más de 4 años y habitualmente quienes se autoconvocan, llamamos así, para ingresar al servicio exterior, provienen de Derecho, de Relaciones Internacionales, de ciencia política, pero también hay muchos economistas, pero perfectamente podría ser un ingeniero en alimentos. Para un país productor de alimentos, tener un diplomático formado en ingeniería de alimentos es vital. Lo mismo que un ingeniero hidráulico, toda vez que el país tiene que discutir el manejo, la preservación, asegurar el acceso al recurso agua, que va a ser una discusión vital en las próximas décadas, porque es cada vez un elemento más escaso. Ahora, hay carreras que preparan mejor desde el punto de vista de los exámenes, no de la formación, sino que los profesores que toman habitualmente son profesores vinculados al mundo de Derecho o al mundo de las ciencias políticas, relaciones internacionales, y tienden como profesores a hacer preguntas de lo que ellos saben. Entonces, a un ingeniero hidráulico, a un ingeniero en alimentos, medio que lo tienen como desconcertado, o un ingeniero civil. Si bien todas esas profesiones, o un veterinario, un agrónomo, no serían de enorme utilidad. Pero el programa de estudios tiene que ver mucho con derecho, consideración de relaciones internacionales y después un punto extraordinariamente importante que es el manejo de idioma. Por lo tanto, hay que llegar ya antes del examen muy sólido en inglés y en francés, y puede ser una lengua adicional como el portugués, el italiano, el alemán. Hay gente que ya lo está haciendo, está estudiando chino, que también me parece una más-valía, porque obviamente las relaciones internacionales van a tener siempre en China, en los próximos 50 años, un actor predominante, y poder entenderlo en su lengua es realmente vital. Pero esa formación, quien es doctor en ciencias económicas o licenciado en ciencias económicas tiene que enfatizar todo lo que sean cuestiones políticas y jurídicas, que las va a ver en los libros de derecho, que están mencionados en los manuales o en la bibliografía que se da para el ingreso al servicio exterior. Entonces, hay un tiempo de estudio. Yo me recibí de abogado en abril del 74 y dediqué los 6 meses siguientes para los exámenes que fueron en diciembre de ese mismo año para ingresar al servicio exterior.
no era una persona que viniera de familia diplomática, ni de vinculaciones políticas u otras, y no era ni siquiera de Buenos Aires, soy santafesino. Entonces, yo creo que todos podemos hacerlo, hay que ponerse a estudiar y tener claro que hay que hacer una dedicación a aquellos puntos en los que nos sentimos flojos y además en los idiomas. No sé si le respondí al que preguntó. Totalmente, sí, muchas gracias. Yo, bueno, lo dije al inicio, estudio Relaciones Internacionales, así que me quedó a mí más que respondida también la pregunta. Así que, bueno, vamos a ir terminando porque ya se nos extendió mucho la charla. Muchas gracias, Jorge, por esta grandísima charla. Superó todas las expectativas de todos por lo que iba leyendo. Muchas gracias a todos los que participaron. Solo voy a decir dos cositas. El que quiera volver a ver la charla está en nuestro canal de YouTube de Jóvenes Republicanos, para el que quiera volver a verla. Y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales de cada provincia tiene su red, así que muchísimas gracias, Jorge. Espero, por favor, volver a tener una charla como esta, y si quieres cerrar con alguna frase, con algún consejo, con algo para los jóvenes que estamos acá, bienvenido. No, primero que nada, quiero agradecerles a ustedes la invitación. Como les digo, valoro enormemente que quieran disponer de un sábado a la tarde para pensar dónde estamos y cómo está Argentina. El mundo que nos va a tocar vivir, y ustedes ni siquiera lo perciben, pero se comportan como tal, es un mundo totalmente vinculado. Para ustedes, nacer o empezar el día viendo que China está haciendo esto o que en Kenia pasa tal cosa, es parte del cotidiano de ustedes y lo tienen como tal porque tienen a su mano las tecnologías de la comunicación y de la interconexión, sea el internet, sean los sistemas celulares, sea todo lo que ha creado esta transformación de lo digital. Algo esencial de su vida. Los chiquitos, los que sean nietos de alguien que esté escuchándonos, ellos les dan un teléfono celular y es como si toda su vida hubiera... Yo jugaba con un autito. Los nenes hoy juegan con un teléfono celular y mandan comunicación y les dicen ¿cómo estás, abuelo? O sea, ese es el mundo de ustedes. Pero ese mundo de ustedes es un mundo integrado. Es un mundo donde yo vendo al mundo. No es que vendo para Córdoba, a ver quién me quiere comprar carne en Córdoba o sillas en Montevideo. Es el mundo el que me lo puede comprar. Entonces tengo que estar atento a lo que está haciendo el mundo. Y esto que ustedes hacen es parte de aprender o de querer estar alertas de cómo está el mundo. No nos podemos cortar del mundo, pero hoy esto es una discusión filosófica en Argentina. ¿Nos queremos integrar o no? ¿Queremos estar vinculados al mundo o no? ¿Queremos los avances tecnológicos o para ser partícipe de las transformaciones de la tecnología o no? Y esta cuestión no zanjada se refleja en el día a día de nuestro acontecer. Por eso yo les agradezco que ustedes hagan el esfuerzo de mantenerse alerta y tratar de ver por dónde deberíamos llevar todos, porque a los países los llevan sus pueblos, no solamente la voluntad de los dirigentes. Muchas gracias.